legales, pues también participa, aparte del representante del Ministerio Público, pues la Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre, ¿no?, para la diligencia de ley. Practicar las investigaciones pertinentes para establecer la identidad de los infractores y testigos y la formulación del documento policial. Adelante. Llegamos a esta conclusión. La verdad, si en este tema no trabajamos en equipo, seguirán depredando todas nuestras áreas, todos nuestros bosques. Es urgente, es de imperiosa necesidad ya que se adopten medidas para atenuar esta situación. Si no trabajamos conjuntamente, nunca vamos a llegar a ese objetivo. La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente, para la ejecución de sus operaciones policiales a nivel nacional, que están destinadas a contrarrestar la tala ilegal de especies forestales, trabaja en forma coordinada con las diferentes fiscalías especializadas en materia ambiental y las administraciones técnica forestal de fauna silvestre del Ministerio de Agricultura. Estas tres organizaciones son las encargadas de combatir este flagelo. Y otra institución también que está de la mano con ellos es OSINFOR. Por eso le digo, señores, que esta amenaza emergente, si no tomamos cartas en el asunto y no trabajamos en equipo, pues ellos seguirán avanzando y nosotros seguiremos retrocediendo. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del coronel Carlos Remy Ramis, jefe de la División de Protección del Ambiente. Y continuando el programa tenemos la exposición del señor Héctor Fernández Mesa, representante de SUNAC. Buenas tardes, Congreso. Quiero agradecer a la doctora Marta Acosta, en representación de la doctora Nair Jim, quien ha considerado que la represente en esta interesante conversatorio, ¿no? Quiero saludar a los miembros de la mesa y a los presentes, ¿no? Y decirle que estamos en la misma trinchera. SUNAC viene a ser una institución, creo que de vital importancia para poder combatir la tala informal, ¿no? que se viene comentando y que han expuesto en forma magistral los expositores que me han precedido. Ya el doctor de los Ríos ha expuesto toda la legislación que existe respecto a la parte forestal. Nuestra policía también ha hecho las recomendaciones de las coordinaciones que debería existir con los diferentes entes que de alguna forma directa o indirecta están relacionadas con el control de la parte forestal, ¿no? Entonces, la SUNAC no podía estar ajena a esto y viene haciendo un trabajo bastante fuerte a través de nuestras oficinas zonales de San Martín, del Cusco, a través en Madre de Dios, en Ucayali, que es nuestra principal entidad que se encarga de controlar el comercio ilegal que se realiza, ¿no? Entonces, mi exposición va a tratar y va a estar dirigida a poder explicarle y hacer de su conocimiento las acciones que la SUNAC está llevando a cabo a nivel nacional a efectos de combatir
de alguna forma se relaciona con esta tala ilegal de ¿cómo se llama?, de madera, ¿no? Veamos entonces, adelante por favor la primera, ¿no? Como dicen, el Perú es el segundo país de América Latina y del Caribe con mayor superficie forestal, superado solo por Brasil. Aproximadamente el 70% de la superficie nacional está conformada por bosques, 74.2 millones de la región selva, 1.6 millones de la costa, 1.0 millones de la sierra. Sin embargo, el Perú ocupa el 61 lugar en la producción mundial de madera cerrada, ¿no? Se estima que todos los años se extrae alrededor de 221.000 metros cúbicos de madera ilegal, es decir, el 15% de la producción nacional, lo que equivale a 44.5 millones de dólares, ¿no? Este hecho es importantísimo porque está relacionado directamente todo lo que es ilegal con la evasión y el no pago de impuestos. ¿No? Seguimos. Nada puede hacerlo solo, nada podría lograr, adelante con la otra, nada podría hacer la SUNAC si es que no cuenta con un trabajo coordinado, ¿no?, para esta lucha en la cual todos estamos involucrados, ¿no?, contra la tala ilegal, ¿no? Hay una comisión multisectorial de la lucha contra la tala ilegal, ¿no?, que está conformada por el representante del presidente del Consejo de Ministros, los representantes del Ministerio de Agricultura, Justicia, Interior, Defensa, del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos, ¿no?, afroperuanos, INDEPA, y la SUNAC y el Ministerio Público. En esta iniciativa vienen colaborando organizaciones de cooperación internacional y otras entidades. Tenemos otra entidad con las cuales también existe, como es INRENA, la oficina de supervisión y concesiones forestales, OSINFOR, ¿no?, la Comisión multisectorial de la lucha contra la tala ilegal, en la cual también SUNAC está involucrado, ¿no?, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, todas estas entidades de alguna forma requieren, hacer una coordinación muy cercana con SUNAC, porque SUNAC en su control a la evasión tributaria va a poder de alguna forma ajustar y controlar esta tala que se viene llevando a cabo, ¿no? Porque yo he podido escuchar al doctor Los Ríos decir que existe toda una legislación que de alguna forma regula y sanciona y penaliza la tala irregular, ilegal forestal, pero sin embargo, digamos, sería mucho más efectiva si lo lleváramos por el punto de vista, por la parte tributaria, porque si nosotros nos unimos y nos integramos todas estas organizaciones que he nombrado, pero que en verdad no solamente se da en la teoría, estaríamos nosotros haciendo un combate mucho más eficaz a la evasión y por supuesto a la tala irregular e ilegal, ¿no? Adelante, por favor, una más. Las acciones que la SUNAC está implementando contra los informales y evasores en el sector forestal, ¿no? Se ha ejecutado acciones dentro de sus facultades de fiscalización y control, ¿no? La fiscalización a los exportadores de madera, que si bien es cierto es una actividad formal, participan directa o indirectamente en la compra y en el blanqueo de la madera talada en forma ilegal, ¿no? Lo estamos fiscalizando y lo estamos controlando. Más adelante le voy a hacer ver los resultados de estas auditorías. No se han realizado acciones unificadas entre la administración tributaria y los organismos para realizar y promover las acciones del aprovechamiento sostenible de los recursos renovables. Me estoy refiriendo a los organismos que anteriormente los he citado, ¿no? Hay una guía de transporte forestal INRENA que
¿no?, que debería estar conciliado con la guía de remisión que es obligatorio para todos aquellos que transportan bienes, ¿no? Esa base de datos debería ser compartida a través de convenios con SUNAT, de forma tal que sea más efectivo su control y podamos ver y podamos controlar, podamos tener la información que INRENA controla, ¿no?, y conciliarla con la de SUNAT. Eso sería efectivo para poder detectar la gran evasión que hay en este sector. Dice, no existe convenios con INRENA que nos permita accesar a la información de dicha entidad. Eso es lo que le manifestaba anteriormente. Siguiente. Acciones que está implementando la SUNAT contra los informales y evasores. Dice, dentro de sus facultades, la SUNAT ha realizado auditorías que son intervenciones bastante amplias, bastante complejas, verificaciones que son verificaciones el control de sus obligaciones tributarias mucho más simples y de menor tiempo, y lo más importante, ¿no?, el control móvil, ¿no?, el control móvil que se realiza a través de intervenciones que tiene SUNAT con sus movilidad, sus camionetas que conjuntamente con la Policía Nacional intervienen en el camino o en las garitas de control a todos aquellos que transportan esta madera, ¿no? Entonces, en las acciones que la SUNAT está implementando contra los informales y evasores en el sector federal, para realizar para realizar estas acciones antes mencionadas, se programan anualmente diversos operativos, entre ellos los operativos de control móvil, cuyo objetivo es verificar que la remisión y el transporte de los bienes y pasajeros se encuentren sustentados con su respectivo comprobante de pago y guía de remisión. Muchas veces la guía de remisión que controlan que realizan y que se controla no concilia con la información que tiene la información de la guía de la empresa, ¿no?, con INRENA, ¿no?, que también controla. Por eso que le digo, deberíamos nosotros tener la misma base de datos que nos permita a nosotros conciliar esa información. Adelante la próxima, ¿no? En este cuadro podemos observar las auditorías que se han realizado, ¿no?, a las empresas a nivel nacional, ¿no? Son 33 auditorías, 4 en el Cusco, 13 en Loreto, 3 en Junín, 7 en Ucayali, ¿no? Y eso ha generado un pago inducido, pago por el mismo contribuyente de 300.432. Han efectuado rectificaciones reconociendo sus observaciones que le ha hecho la SUNAT en sus auditorías por 152.000, y la SUNAT le ha efectuado valores, le ha emitido valores por 7.678.000. Sin embargo, no solamente se ha limitado a hacer acciones de auditoría durante ese periodo, sino también verificaciones rápidas que son bastante dirigidas específicamente al control de la madera, y podemos observar que se han hecho del 2006 al 2010 618 intervenciones rápidas. En el Cusco 63, en Loreto 117, en Junín 12, en Ucayali 360, donde se ha concentrado todo el control de este rubro de la madera, y 66 en San Martín. Los resultados lo tenemos a la vista, y los contribuyentes han reconocido y han pagado 327.000, 373 han sido rectificados reconociendo las deudas que la SUNAT le ha determinado, han reconocido y han presentado sus declaraciones rectificatorias, y se han efectuado valores y giros con resoluciones de determinación más multas por 18 millones. Adelante la siguiente. También hay intervenciones a través de personal contratado que nosotros le denominamos los fedatarios. El personal fedatario
de observar el traslado de los bienes, ¿no? Y da fe de que, ¿no?, a través de sus controles, en las distintas presentaciones que se realizan, ¿no? Por ejemplo, bienes subvaluados, bienes transportados con guías de remisión con motivo de traslados diversos, los cuales no obligan a juntar el comprobante de pago, ¿no?, como la venta sujeta a confirmación, consignación, traslado entre establecimientos anexos, ¿no? Bienes transportados con guías forestales, madera rolliza, controlan esta y confirman con la guía de remisión. Bienes remitidos por el contribuyente con baja de oficio, o sea, hay contribuyentes que están transportando y están remitiendo madera, y estos contribuyentes tienen baja de oficio en SUNAT. Bienes remitidos en su mayoría por personas naturales, las cuales se encuentran activas en el padrón del RUC, pero que no declaran ventas ni pagan impuestos, entre otros. Son controles que realiza este personal de fedatarios, ¿no? También hemos evaluado, adelante, la próxima, hemos evaluado las denuncias, ¿no? Y se han recepcionado denuncias referidas al grupo de personas naturales que realizan transacciones comerciales con madera. Actualmente se tiene 15 denuncias penales por ilícitos tributarios, los cuales se encuentran en ejecución de sentencia, instrucción preventiva, apelación o sentencia, entre otros, ¿no? Se ha efectuado y se realizan cruces de información con INRENA, ¿no? Y en las empresas exportadoras se ha verificado que dichas empresas adquieren madera mediante la utilización de liquidaciones de compra, las cuales en su mayoría obedecen a operaciones no reales o no fehacientes, presumiendo que es blanquear la madera extraída de las áreas naturales protegidas, las mismas que luego son ingresadas al circuito comercial legal al ser transportadas con guías de remisión, guías de transporte forestal, entre otros, ¿no? Lo que sucede es que estas empresas buscan testaferros o personas o terceros, lo formalizan, sacan su RUC, mandan a imprimir facturas, guías de remisión, y con esa documentación trasladan y efectúan las transferencias con facturas falsas, ¿no? Entonces, la ley penal tributaria sanciona, considera la utilización de estos documentos falsos como un delito agravado, y sus sanciones van de 8 a 12 años de cárcel. Por eso pero sin embargo, es bien difícil probar esto, bien complejo su probanza, ¿no? Y por eso que apenas son 15 las acciones penales que estamos ejecutando en ese sector maderero nada más, ¿no? Adelante, ¿no? Sí, dos más. Siga, adelante. Otra más. En este cuadro ustedes van a poder observar las intervenciones del control móvil. El control móvil, con camionetas de propiedad de la SUNAC y con apoyo policial, se moviliza y interviene en las garitas, en las carreteras y también a los vehículos de pasajeros, ¿no? Y como ustedes ven, en el 2008 solamente en Ucayali se han realizado 20.682 intervenciones en garitas, 2.650 vehículos de pasajeros, y que nos dan 23.000 intervenciones. En el año 2009, igualmente, 16.780 en garitas, 1.638 en vehículos de pasajeros, que nos dan 20.101, y en el 2010, a enero, tenemos 4.160, 34 en pasajeros, total 5.213. Nuestras metas para poder intervenir en el control móvil en el año 2008 era de 6.500 y sin embargo realizamos 23.000 intervenciones. En el año 2009 nuestra meta era de 14.000 y intervenimos 20.000 casos, y igualmente en el año 2010, ya en enero, solamente en enero, tenemos 5.213 contra una meta que debemos llegar en el 2010 de 23.000 intervenciones. Esto es importante puesto que cuando hablamos del control móvil, todos aquellos que han sido intervenidos, de alguna forma le hacemos el seguimiento y tienen que declarar esa madera que el personal de la SUNAC
ha inventariado, pues cuando se le hace un control móvil se toma de toda la manera que él transporta. Entonces, estas 23.000 intervenciones van a ser controladas a través del sistema por SUNAC y van a tener que declarar y pagar sus impuestos por esa madera que es transportada. Igualmente, hablamos del año 2009 y el 2010. Pero es quizás lo más importante en este sentido el control móvil, ¿no? Que se lleva a cabo en Ucayali. Tenemos otra información de comisos, ¿podría haberlo, por favor? En el año 2008 hemos hecho 43 comisos, en las cuales, por ejemplo, SUNAC, cuando hay una irregularidad y no está siendo transportado con la documentación pertinente, se interviene y se comisa cuando no cuenta con su guía de remisión, su comprobante de pago o toda la información referente a la propiedad de la mercadería, ¿no? La valorización de los comisos en el año 2008 es de 697.000, en el año 2009 hemos hecho comisos por 2.862.000 y en el año 2010, de enero a marzo, tenemos 375.000 en importes, en valores de comiso. No son muchos porque en verdad más le hemos dado bastante fuerza a lo que es las intervenciones que hacemos al control móvil, ¿no? Que nos interesa que todo aquello que nosotros intervenimos contablemente y a través de su información contable sean registrados. Eso significa que si están registrados van a tener que pagar sus impuestos obligatoriamente. O sea, eso asegura el pago del impuesto, o sea, la intervención que hace SUNAC a través de su control móvil. Adelante, la siguiente. También tenemos intervenciones de tipo inductiva, por el cual la SUNAC, a través de su información contable, la información que tiene en su sistema, lo que realiza, lo que hace es comunicar al contribuyente a través de una esquela para que, comunicándole que se ha sido detectado alguna acción evasiva o alguna diferencia o un importe que él ha comercializado y que no lo ha declarado. Y dentro de esas, y le da oportunidad para que el contribuyente lo regularice en forma voluntaria. Se llaman a esas acciones inductivas porque la SUNAC lo induce a que él pueda regularizar sus irregularidades en forma voluntaria, sin la intervención de la administración. Cuando así lo hace, pues se beneficia con la rebaja en las multas, ¿no? En un 90% es la rebaja cuando lo realiza sin la intervención de la administración tributaria. Adelante, la siguiente. También se han efectuado fiscalizaciones de los tributos laborales, ¿no? Pues nosotros controlamos y tenemos convenio con Salud, con la ONP, para controlar y fiscalizar estos tributos laborales, y simultáneamente la renta de quinta, que está relacionado con los ingresos que tienen los trabajadores con relación de dependencia, ¿no? Eso nos permite de alguna forma, controlar que estas empresas madereras mantengan a sus trabajadores en planilla o asegurar que no sean explotados, ¿no? Y en todo caso, si hay que hacer denuncias al ente competente, que es el Ministerio de Trabajo, lo hacemos. Tenemos una coordinación muy cercana con el Ministerio de Trabajo para estos casos. Adelante, sí, adelante. Conjuntamente con el control móvil, una de las acciones más importantes que estamos realizando son el sistema de detracciones. Bajo este sistema de detracciones, la SUNAC o el comprador, ¿no? Retiene o deduce un porcentaje establecido en la norma, ¿no? A cuenta del impuesto que tenga que pagar, o sea, le detrae del monto del precio de venta, incluido el impuesto, un importe que finalmente de alguna forma nos asegura que aquellos que están utilizando documentos falsos se puedan neutralizar su efecto, ¿no? Ya no sería negocio para aquel que utiliza documentos falsos para poder generarte crédito fiscal, puesto que han sido detraídos, ha habido detracción, y ese dinero y ese importe se deposita en una cuenta para que aquella persona, aquel comerciante que ha
ha sido objeto de una detracción pueda tener una cuenta especial a su nombre y pueda retirarlo y pueda utilizarlo para el pago de sus impuestos. Si es va a ser bien difícil que él retire ese dinero, ¿no? Puesto que está relacionado con hechos irregulares. Entonces la SUNAT de alguna forma está cubriéndose con el pago del impuesto y está neutralizando el efecto de las operaciones irregulares. En el caso de las detracciones, más adelante, una más, les he alcanzado y les estoy alcanzando la forma como se detrae, ¿no? El cálculo cómo se realiza. Tenemos un ejemplo por el cual, perdón, en el cual, perdón, una operación, incluido el IGB, se le retiene el 9%. En el caso de la madera es el 9% que se le hace la detracción, es por el 9%, ¿no? Ese monto es después depositado vía internet o a través de la red, o si no físicamente a través de una cuenta del banco. Se le apertura se le deposita a nombre del proveedor o ¿no? Y finalmente él puede agarrar con ese dinero, con esos fondos puede pagar o puede pagar sus deudas, o también si no tiene deuda está disponible y puede retirarla. Pero como le digo, va a ser bien difícil que aquellas operaciones irregulares puedan ser objeto de de retiro de esos montos, puesto que son hechos que son operaciones no reales, en las cuales nosotros ya los conocemos y los tenemos identificados a través del sistema. Considero que la acción conjunta con entidades como INRENA, como entidades como OSINFOR, ¿no? y las comisiones multisectoriales que existen, pero que no se están llevando a cabo, van a darnos, y de repente, y con un apoyo, por supuesto, de la Fiscalía, que ahora es quien investiga el delito tributario, nos van a permitir de alguna forma tener una acción mucho más efectiva, ¿no? En la lucha contra la tala ilegal de la madera, ¿no? Yo creo que en la medida que nos integremos y podamos hacer comisiones, pero con efectividad, vía impuestos, nosotros podemos reprimirlo, porque tenemos las armas y tenemos los elementos para poderlos, le digo, identificar, pero con el apoyo. Necesitamos mucho el apoyo de INRENA para poder nosotros agarrar, poder tipificar bien, o SINFOR, que es una entidad que no la conocía, pero que sin embargo sé que tiene funciones muy importantes que podrían permitir a la administración realizar una labor mucho más efectiva. Bueno, eso es todo, les agradezco. Y estoy a su disposición porque sé que es un conversatorio en el cual yo le podría absorber todas las observaciones que ustedes crean convenientes. Muchas gracias. Agradecemos al señor Héctor Fernández Mesa, representante de SUNAT. A continuación vamos a pasar al panel de comentaristas que va a estar a cargo del ingeniero Jaime Nalbarte de AIDER. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Antes de pasar al comentario de los panelistas, vamos a hacer la presentación de un pequeño video, ¿sí? Por favor. ITO, Ministerio de Agricultura y la Cámara Nacional Forestal, a través del proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Madera proveniente de concesiones forestales y otros bosques bajo manejo forestal, presentan Tala y comercio ilegal de maderas.
¿Quién es responsable? ¿Por qué los industriales madereros tienen que aserrar madera de origen ilegal? Los daños de la tala ilegal son inmensos y fuertes. La tala ilegal y la quema del bosque son perjudiciales y dañinos a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo para evitar que se tale y comercialice ilegalmente la madera? ¿Por qué al gobierno no le interesa de dónde proviene la madera de los muebles que compra para sus oficinas, escuelas y centros de salud? ¿Ustedes qué dicen? La actividad forestal debería de contemplar primeramente, como un aspecto sustancial, incluir a todos los trabajadores forestales. Cuando se dio la ley forestal, la mayoría estuvo al margen de esta ley, de manera que se vieron obligados a constituirse en trabajadores ilegales. Entonces, creo que es importante una norma en la cual incluya a todos los trabajadores forestales. Por otro lado, se debe establecer o desarrollar concesiones comunales, de manera que todas las comunidades y los productores o extractores forestales deberían de estar constituidos en esta concesión comunal para que nadie esté al margen. También considero sustancial que debe de establecerse penas efectivas, ya que actualmente el marco legal penal que existe en el país no permite sancionar efectivamente a los infractores. Y no solamente considero que debe darse las penas, ya que sectores como INRENA, el Ministerio Público, la Policía Forestal deberían de unir esfuerzos para erradicar esta tala ilegal. Y finalmente debe de formularse una ley forestal en la cual se precise todas las actividades forestales, y estas deben de ser formuladas principalmente por la comunidad académica, por investigadores, por los especialistas, por los científicos y también por los congresistas, pero particularmente por la comunidad académica. La tala ilegal es una actividad que ha venido golpeando a los concesionarios forestales, especialmente en aquellas concesiones que están muy lejos de las grandes ciudades, y más aún en sitios muy apartados o en sitios pristinos. Es responsabilidad del concesionario cuidar de que de su concesión no sean extraídos productos forestales que no se encuentren dentro de los planes. Este tiene que ser un trabajo muy coordinado con las fuerzas del orden, pero también al mismo tiempo con las Fiscalías Supremas Ambientales, para que a través de las sanciones, no solo pecuniarias que se impongan, sino también de los procesos penales, se pueda disuadir a esta gente que viene afectando tremendamente los bosques. Cuando se hace una tala desordenada, selectiva, se descrema. Es un perjuicio enorme para el potencial y en especial para los propietarios de la concesión. Justamente se hace toda una inversión previa a una concesión para que otras personas, gracias al escaso control que existe en los diferentes puntos de comercialización, puedan beneficiarse de esta inversión, y bajo el amparo o la sombra de autoridades que se prestan para estos casos, muchas veces llegan a tener mejores utilidades que quienes hacen la inversión o el manejo sostenible del bosque. La concesión fue por 40 años, desde 1979 renovable cada 10. En su primera renovación, en el año 89, no sufrió ninguna variación. En el año 99 se tuvo que reducir el área de 30.000 a 22.000. 8.000 hectáreas habían sido invadidas, habían sido descremadas, habían sido taladas. Esa es una experiencia que está documentada por el Ministerio de Agricultura, y lo tengo en mi oficina. Y luego, al adecuarse a la nueva ley, a la 27308, en el año 2006, se tuvo que reducir a 19.000.
por el mismo tema. Y me imagino que en los próximos años de estas 19.000 hectáreas, a la velocidad que está viniendo la gente de otros lugares a poblarlo, creo que en unos pocos años más ya no habrá ni cobertura boscosa ni habrá dónde poner la concesión. Tenemos extracción ilegal, que es parte de nuestro trabajo controlarla, ¿no? Pero tratado por el apoyo que nos da el Estado. A pesar de ser una concesión que está acá a 1 hora de Pucallpa, que en el kilómetro 60 de la carretera Nechúvia-Colimaná, entrando a la izquierda, el Estado, por lo que está cerca de la concesión, el Estado no tiene la rapidez necesaria como para apoyarnos en ese sentido, ¿no? Ni el INRENA, lo que era el INRENA, ni la policía nos da una acción efectiva para combatir esa tala ilegal, ¿no? El aspecto documentario hace que sea tedioso nuestro trabajo, ya que cada acción ilegal que nosotros detectemos dentro de nuestra concesión debemos emitir documentos cuales demoran ante las instituciones correspondientes, como son INRENA, la Policía Ecológica, la Fiscalía de Medio Ambiente, entre otros, quienes no nos apoyan debidamente, y que eso está establecido en el contrato. Deberían apoyarnos como corresponde, pero no lo hacen debido a que aducen de que no tienen el personal necesario o que por aspectos políticos ellos derivan sus actividades en ese sentido. Estamos cansados de enviar documentos de todo tipo a las diferentes entidades y no tenemos ninguna consideración al respecto. Es por eso, quizás que nuestra molestia es porque va en desmedro de nuestra economía como empresa y también Bueno, agradecemos la presentación del video y vamos a continuar con el panel de comentaristas. Muy bien, siguiendo con nuestro conversatorio, voy a hacer un breve recuento, una muy pequeña síntesis de los que nos han planteado los expositores principales, sobre todo para los amigos que han llegado ligeramente tarde por motivo del tránsito, pero una pequeña síntesis donde el ingeniero Hernán Gutiérrez y el ingeniero Luis Pinate de OSINFOR, ¿no?, del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de fauna silvestre, nos hacen una descripción de lo que implica OSINFOR, lo que es OSINFOR y lo que viene trabajando y sus políticas con respecto a la tala ilegal, ¿no? Nos hablan también sobre los beneficios de la tala legal, tanto en lo ambiental, económico y social, y la propuesta de solución que nos brindan también en estos aspectos. Por su parte, el doctor Raúl de los Ríos, fiscal superior, ¿no?, nos hace algunas reflexiones donde nos manifiesta exactamente dónde empieza la tala ilegal, qué pasa, ¿no?, cuando las normas no son publicadas, qué podemos entender sobre la transparencia que se da en el sector forestal. Es decir, plantea, ¿no?, y dice, si yo me alejo del tratamiento silvicultural, ¿no?, me alejo del manejo forestal. Realmente, y también manifiesta qué es lo legal desde lo forestal, ¿no?, y nos hace mención también de más de 400 artículos y dispositivos del marco jurídico legal forestal, ¿no? Entonces, y uno de sus aportes nos menciona, nos dice que debería dictarse, ¿no?, el curso de Derecho Forestal en las universidades, en las diferentes universidades donde se brinda la carrera de Ingeniería Forestal en el país. Por su parte, el coronel Carlos Remy, ¿no?, a quien tengo que felicitarlo realmente porque hizo exactamente los 20 minutos, ¿no?, el tiempo preciso en comentar su exposición, nos manifiesta que la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente es la entidad encargada realmente de este tema en lo que respecta a, digamos, a la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y concluye,
dentro de una serie de apreciaciones, tajantemente, que la tala ilegal es una amenaza emergente, ¿no? Y que tiene que ser trabajada en conjunto y en equipo, ¿no? Donde debe sumarse los esfuerzos, además de la Policía Nacional, en los Infor, la Fiscalía, la Administración Técnica Forestal y todos los actores que estamos comprometidos en el desarrollo de este recurso forestal. Y por último, el contador público colegiado, representante de la SUNAT, señor Héctor Fernández Mesa, nos hace una mención también de las acciones que viene realizando la SUNAT, cómo se implementan todos estos aportes para en el tema de lo que son los recursos forestales. Sin embargo, también nos hace mención de las diferentes intervenciones y modalidades de decomiso que se vienen brindando a través de la SUNAT, y hizo un ejemplo típico en lo que respecta a la región de Ucayali. La única pregunta que nos queda aquí realmente, de todos estos aportes, de todos estos ingresos que se captan la SUNAT por los decomisos y las intervenciones móviles que existen, ¿cuánto realmente revierte al bosque? Bien, y con esa inquietud que les dejo voy a pasar a darles el uso de las palabras a nuestros panelistas, ¿no?, del día de hoy, rogándoles que por favor tengamos un promedio de unos 5 a 7 minutos como máximo, ¿no?, ser concretos y breves para no ser repetitivos, para poder justamente lo que es este tema, un conversatorio, y que el público pueda hacer las preguntas también, tanto los panelistas como los expositores que están aquí presentes. ¿Ok? Invitamos entonces al ingeniero Ricardo Dueñas, de PROMPERÚ, por favor. Pasamos el... Muy buenas noches. Señora congresista, muchas gracias por la invitación. Yo soy representante de PROMPERÚ en el área del sector maderas exportaciones. Quería simplemente al auditorio manifestarles realmente mi complacencia de que tanto la congresista como los hermanos Malbarti y el ingeniero Lombardi nos venimos encontrando siempre en actividades como estas, preocupados por el tema forestal. Y realmente esta es una oportunidad para poder ir concretando cosas de lo que viene afrontando el sector. Con relación a todo lo que hemos escuchado de los expositores, realmente es bastante preocupante y es unos desafíos que tenemos los peruanos para poder seguir combatiendo el flagelo de la tala ilegal y ver la forma de cómo ir sustentando las actividades que vienen haciendo muchas instituciones con respecto a ese tema. En el caso de PROMPERÚ, también nosotros venimos haciendo algunas cosas con relación apoyando a temas como la certificación forestal, el CITEMAERAS, la iniciativa de la certificación forestal, algunas actividades que venimos haciendo también igual paralelamente a lo que se viene haciendo aquí por la congresista y la Cámara Nacional Forestal. Para nosotros, realmente lo que hemos escuchado de los profesionales que han estado en las exposiciones es algo que de repente lo conocemos, lo sabemos, pero que no hemos hecho nada realmente para poder ir combatiendo esto. En nuestra institución siempre hemos tenido el problema de que no había la institucionalidad para poder tener una contraparte y poder conversar de estos temas. En el Ministerio de la Producción se está generando también la cadena productiva forestal como una iniciativa también igual. Entonces, esperamos que de este conversatorio podamos sacar las conclusiones como la que se está trabajando también con la nueva ley forestal, lo que se está trabajando con una concertación también que ya se está logrando en el sector, así como aquí en esta reunión, también el Ministerio de Agricultura también está logrando una concertación para sacar una ley forestal acorde a las necesidades reales del sector forestal de nuestro país. Yo había traído un video chiquito de 5 minutos también con relación al impacto ambiental. No sé si lo puede pasar, son 5 minutos simplemente. Dice calentamiento. Es un video que nos pasaron una empresa y que también tenía una exposición nuestra que era una cosa chiquita también de 7 diapositivas, creo, para que tengan una idea más o menos que realmente no todo está perdido en este sector. Lo que sí hay una preocupación de que
Los empresarios madereros de nuestro país realmente no tomaron la suficiente conciencia para darse cuenta de que ahora se vende madera chilena en Pucallpa, se vende bandera argentina y se vende ecuatoriana en tableros. Sí. La fecha de la esquina. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol.
Nos estamos acabando el planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Eso es. Lo puedes grabar, no hay problema, ¿no? Hay otro archivito rápido que lo voy a pasar, el que hice Congreso de Abril. Ahí lo vamos a pasar rapidísimo nomás, porque no tenemos mucho tiempo para eso, simplemente para darles una idea que no todo está perdido. Esta es la visión nuestra, los recursos forestales, promover el comercio exportado. Eso es más o menos lo que queremos mostrarle. Pásalo. Este es un tema que ya lo han repetido varios expositores hoy día. La diferencia simplemente que está con relación a dónde se está trabajando la madera con valor agregado. Y aquí este cuadrito quisiera que lo miraran, que son las exportaciones peruanas del 2001 al 2009. Y abajo lo que está en rojito son los números de empresas exportadoras. Como pues se pueden dar cuenta ustedes, de 2001 al 2008 aproximadamente fue un crecimiento bastante sostenido del sector exportación. Y si bien es cierto, la caoba fue uno de los principales productos que se exportaban, después de ahí dejó de ser la caoba el producto de mayor exportación y daba los montos simplemente por valor, no por los volúmenes realmente de madera. Lo que sucedió fue que sí, se comenzaron a vender productos con mayor valor agregado, como son los muebles, las puertas, tripleys, pisos. La siguiente pasa. Eso es más o menos la proporción. No pongo la de 2009, porque la de 2009 realmente tuvo una caída bastante fuerte, que no es significativa realmente con lo que como en promedio. La siguiente. Y ahí están los países. Miren, si ustedes se dan cuenta en ese cuadrito, los 3 primeros países hacen casi el 80% de nuestras exportaciones, que es México, China y Estados Unidos. De todo lo que exportamos, esos 3 países llevan el mando. Sin embargo, exportamos a cerca de 62 países nuestros productos madereros. La siguiente. Y ahí, como está en rojo, es la caoba. Antes la caoba estaba en una partida globo con la virola, pero ya el año pasado, en julio del año pasado, se dividió la partida arancelaria y se dio realmente cuánto es lo que se exporta de caoba, porque daba unos datos falsos cuando se juntaban las dos especies forestales. Y como se pueden dar cuenta, lo que es tablillas o pisos, maderas aserradas, que son frisas, son los productos de mayor exportación. ¿Seguimos? El nivel tecnológico nuestro, lo que queremos es demostrar que si nosotros perfeccionamos o la industria maderera, como está empezando ahora a tecnificar, están invirtiendo bastante maquinaria para dar valor agregado a la madera. La siguiente. Estos son los productos priorizados para exportación. O sea, nuestra institución está priorizando esos productos para la exportación. Chapas, muebles de madera y sus partes, productos de madera acabados para construcción y accesorios de madera decorativa utilitaria. La siguiente. Y eso es más o menos la meta que pretendemos lograr al 2012. O sea, el 80% del volumen de exportaciones de muebles de madera, mercado de Estados Unidos y Centroamérica, 20 nuevas empresas exportadoras, 50% de volumen de exportación en puertas especiales. En el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos un nicho de mercado bastante interesante, que son las puertas grandes, mamparas, para las casas y residencias grandes que están al lado de donde corren los ciclones. El ciclón no le avisa por qué puerta va a entrar, entonces tiene que ponerle puertas especiales para esas zonas, ¿no? Y los pisos igual, internalización de las empresas del sector de muebles. La idea es poner una marca al mueble peruano, que ya se está introduciendo bastante en el mercado americano, y incrementar el 30% de una empresa exportadora de productos con maderas certificadas. Siguiente. Bueno, y eso es más o menos lo que nosotros pretendemos, los beneficios de la tala y comercio legal de maderas para el desarrollo de la población amazónica. La existencia de una variedad de especies forestales tropicales permitirá satisfacer demandas internacionales. El crecimiento de la industria y la construcción en el país demanda mayores volúmenes de productos de madera. La disponibilidad de maderas provenientes de bosques autorizados y manejados responsablemente permitirán a las empresas con experiencia exportadora mejorar la implementación, y la firma de los tratados de libre comercio que estamos haciendo también nos permitirán hacer. La siguiente. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente agradecemos la capacidad de síntesis. Invitamos al ingeniero Rafael Ramírez Arroyo
de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, por favor. Muy buenas noches, ante todo a la doctora Acosta por la invitación y a todos los miembros de la mesa y los presentes. Les traigo el saludo de nuestro director general forestal y de fauna silvestre, el doctor Miguel Rosa Silva, que no podía asistir al evento, pero me ha enviado en esta oportunidad en su representación. Bueno, este es un tema bastante álgido, es un tema bastante preocupante y un punto que sí me parece que hay que señalar y que no se ha señalado en ningún momento, no se ha hecho el deslinde que es necesario hacer, es que la mayor cantidad de destrucción de los bosques amazónicos no directamente se da por la tala ilegal, sino por la agricultura migratoria. Entonces estamos hablando de un fenómeno peor aún que la tala ilegal. Eso debe llamarnos a una mente, porque si nosotros enfocamos también nuestros esfuerzos en ver cuáles son los problemas y combatir la agricultura migratoria, pues vamos a estar enfrentando verdaderamente problemas como los que hemos visto, como el cambio del calentamiento climático producto pues del CO2. Eso es obvio porque un extractor ilegal no va a quemar la madera que después va a pretender comercializar. Entonces es definitivamente pues el agricultor que va avanzando y va destruyendo el bosque uno de los principales problemas que tenemos en la Amazonía. Sin embargo, eso no quita que efectivamente existe extracción ilegal. Eso es un problema serio. Y yo me hacía algunas preguntas y veía, y voy a ser breve, cuáles son pues las ventajas de la extracción ilegal, no de la legal sino de la ilegal. Y yo veo que las trato de concentrar en dos temas. Es más ágil, porque obviamente pasa por encima de todas las exigencias administrativas que el Estado tiene, y definitivamente es también económicamente rentable. Es penoso, pero tenemos que admitirlo. La extracción ilegal de madera también genera puestos de trabajo y también genera ingresos. Por eso la gente se dedica a ello. Entonces el problema para combatir la tala ilegal, pienso yo que pasa por enfrentar esos aspectos. Y uno de ellos es dar posibilidades económicas justamente a aquellas personas que se dedican a esa actividad. Y la otra también pasa porque el Estado sea un Estado más fortalecido y un Estado que tenga mayor agilidad también para responder. El ex INRENA, en el cual yo trabajé muchos años, yo lo comparo como aquel hijo que lo maltratamos desde pequeño y cuando es adulto nos quejamos por qué nos ha salido con problemas de comportamiento. Y lo digo así porque una institución a la cual no se le asignaron los recursos que se debieron haber asignado a lo largo de su historia, pues ahora es un tema complicado criticarlo tan ligeramente, ¿no? Y eso nos trae a la reflexión actual, que en la medida en que tengamos instituciones fortalecidas, no solamente en el plano material, sino también en el plano económico y en el plano profesional, pues podamos tener un mejor Estado. Y regresando al tema económico de los extractores ilegales, pues ¿quiénes son los extractores ilegales? Son grandes empresas, posiblemente, y de hecho hay grandes empresas atrás de ellos. Pero los que se dedican mayormente a esta extracción ilegal son pequeños, son medianos, son micros comerciantes, son personas naturales, no son empresarios, son extractores. No creo yo que haya un empresario que quiera matar a la gallina de los huevos de oro. Los empresarios serios son aquellos que se dedican a actividades serias y permanentes en el tiempo. Los otros, sean grandes o pequeños, no son empresarios desde mi punto de vista. Y en ese sentido, nosotros pues tenemos que entender también que el negocio, la actividad forestal, requiere justamente de fuertes capitales y de empresas serias que se dediquen a esta actividad. Y fuertes capitales porque estamos hablando que el manejo forestal no es una actividad económica, no es una actividad que uno la puede hacer en media hectárea, en un cuarto de hectárea. Cuando uno quiere hacer manejo forestal real, pues estamos hablando de grandes extensiones de bosque tropical. Entonces, pretender que pequeñas empresas lo hagan no es ser realista. Sin embargo, existe definitivamente grupos sociales que con todo derecho aspiran a realizar esta actividad. Entonces tenemos que entender en la lógica del desarrollo de la actividad forestal que combatir la tala ilegal pasa por darle alternativas a los pequeños,
pero también por permitir el acceso a capitales mayores que permitan la sostenibilidad del bosque. Y repito, no solamente capitales mayores, sino empresarios, verdaderos empresarios que se dediquen a la actividad. Y también tenemos, pienso yo, que analizar el tema de un poco un cambio de la óptica. Nosotros hablamos muchas veces que el Perú es un país, y es cierto, somos un país muy rico en recursos naturales, pero ¿acaso el mundo funciona en base a la oferta? No, el mundo funciona en base a la demanda. Y fíjense ustedes, el 21% del comercio mundial de madera, y estas son estadísticas de la FAO, es de madera en rollo y madera cerrada para tableros de madera, para astillas. El 34% se dedica a la pulpa, al papel. O sea, estamos hablando que más de la mitad del comercio mundial de productos forestales no son las maderas tropicales que nosotros tenemos. Por las estadísticas que se han mostrado, comercializa alrededor de $200 millones anuales. Esas exportaciones de $200 millones anuales no llegan pero ni al 0.1% de todo el comercio mundial de maderas. Entonces, no vivamos en el sueño de creernos que porque tenemos una gran extensión de bosques tropicales ricos, somos un país rico. La actividad forestal es una actividad bastante pequeña, llamémoslo así entre comillas, dentro de las otras actividades nacionales que tenemos. Se ha señalado que hay alrededor de 300 empresas exportadoras en el Perú que se dedican a la actividad forestal. De acuerdo al Instituto Cuanto, una o dos, si mal no recuerdo, están dentro de las 50 principales empresas exportadoras. Entonces no estamos hablando de un sector grande, enorme, que mueve capitales exorbitantes frente a otras actividades económicas del Perú. Entonces eso nos trae a la reflexión que el Estado tiene que tener un rol muy importante en cuanto a promover a este sector. Entonces ahí sí hay una actividad importante que es enlazar a todos los que estamos inmersos en esto. Y no solamente está el OSINFOR, está el Ministerio Público, está el Ministerio de Cultura. Hay un actor fundamental que nos estamos olvidando, que son los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales se les está haciendo ya la transferencia de funciones. Por lo menos ya Loreto y lo que es Ucayali, San Martín, ya tienen esa función. Ya no es el ex INRENA, ya no es el Ministerio de Cultura, es el gobierno regional. Y entonces aquí tenemos que incorporar también a ese actor que es fundamental. Entonces, todo esto nosotros, ya yendo al tema más concreto del control sobre la tala ilegal, nosotros como Dirección General Forestal estamos trabajando el tema de implementar lo que es el Sistema Nacional de Información Forestal, que nos permita poder, que sirva de insumo para poder trabajar lo que es el sistema de control y vigilancia forestal. Este Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal, lo primero que va a buscar es justamente el trabajo conjunto entre todos los actores que estamos inmersos en lo que es la actividad de control forestal. Y eso es una acción que ya se está llevando a cabo y donde uno de los aliados fundamentales, consideramos nosotros, y nuevo en esto, es la SUNAT. Nosotros sin la SUNAT consideramos que no vamos a poder hacer mucho, porque los recursos económicos asignados a la actividad forestal no son los que de repente necesitaríamos idealmente. Y entonces, teniendo un aliado como la SUNAT, creemos de que el control a través del tema tributario va a ser fundamental. Recuerden de que cuando uno ve las películas o las historias antiguas, a este mafioso Al Capone no lo agarraron por ningún delito que no fuera por evadir impuestos. Y nosotros creemos decididamente que es fundamental tener esta alianza. Y estamos trabajando en ese sentido con la con la Gerencia de Fiscalización de la SUNAT, estamos desarrollando un trabajo conjunto para realizar muchas actividades que también se han mencionado y que son muy importantes. Eso sin quitar el reconocimiento que siempre tenemos que hacer a la Policía Nacional, que es una entidad tutelar en el Perú y que siempre ha apoyado al Ministerio de Cultura también dentro de sus limitaciones económicas, y que creo que es muy buena noticia de la que nos han traído ahora al señalar de que se está volviendo a tener mayor presencia en las provincias del Perú, y también la incorporación fundamental del Ministerio Público.
El Ministerio Público siempre ha tenido una participación en el sector forestal, porque siempre han habido delitos contra la ecología, los recursos naturales, pero actualmente está tomando ya un rol muy decidido, están muy comprometidos, y yo creo que en ese sentido, esta amplitud de instituciones que están entrando al quehacer forestal lo van a fortalecer. Es algo nuevo, es algo en el cual tenemos que aprender a caminar, pero creo que la incorporación de nuevos sectores hace que haya una mayor posibilidad de combatir la tala ilegal, y más aún, porque la tala ilegal es un problema, de hacer una mejor gestión de los recursos forestales, que hacia eso es hacia lo que debemos encaminarnos finalmente. Entonces, agradezco la atención y muchas gracias nuevamente, señora congresista, por la oportunidad. Ok, gracias. Muy bien. Me están ayudando los panelistas. Un conversatorio sobre tala ilegal, se comentó que habían cerca de 7 millones de hectáreas de bosques ya concesionarios. Entonces, uno de los actores principales, los concesionarios forestales, también tienen que hacerse presente. Entonces, invitamos al señor Luis Rivera, concesionario forestal del Alto Guayaga, por favor, para que un máximo de 10 minutos, por favor. ¿Ya? Muchas gracias a todos los presentes. Señora congresista, muy buenas noches. Agradecido por la invitación, y a la Cámara Nacional Forestal también. Muchas gracias. Yo soy concesionario de una zona donde se hizo el concurso por una sola unidad de aprovechamiento debido a que los terrenos de producción forestal eran relativamente pequeños. Estamos hablando de 22 concesiones que abarcan 158.000 hectáreas, de las cuales 110.000 son de producción y 48.000 son de protección. En conclusión, nosotros somos muy pequeños, pero sí existe también el gran flagelo de la tala ilegal. Ahora, yo quiero recordar que este proceso de concesiones forestales se inició después de bastantes reuniones en una mesa de concertación forestal, donde se estableció básicamente una alianza con el Estado. El Estado, por una parte, era nuestro socio, y nosotros, empresarios pequeños o grandes empresarios que hay, teníamos la obligación de cumplir con la visión de tener al año 2022 los bosques completamente manejados. Era la ambición de todos nosotros, y por eso nosotros pensábamos que el Estado, siendo nuestro socio, debía darnos todas las facilidades adecuadas para que este proceso sea una realidad, porque sin dinero un empresario no puede manejar bien el monte. Entonces, las concesiones como negocio deben ser rentables, deben tener una rentabilidad que permita cumplir no solamente con el anhelo del empresario de obtener su parte de beneficio, sino con la parte importante que tener de destinar a los trabajos silviculturales. Esto en la práctica no se ha dado. Razones hay miles. Y entre ellas, una de las más importantes es que y aprovechando la presencia de la Dirección General Forestal y Fauna, quiero mencionar que los contratos, tal como ha mencionado también el ingeniero Pinati, van a ser revisados en todas sus partes. Entonces nosotros vemos que es el momento que el Estado revise el cumplimiento de los contratos de parte del representante del Estado, en este caso, era INRENA, ahora es la Administración Técnica Forestal. El Estado debe a nosotros aprobarnos un plan general de manejo según contrato en 90 días. Lo de la primera fase no lo hizo, pasaron más de un año, en algunos casos año y medio. Actualmente se está repitiendo porque estamos entrando al segundo bloque quinquenal. En la primera etapa había la disculpa pues de que no estamos todos en este proceso nuevo, estamos un poco que aprendiendo, bueno. Pero ¿quién ha sido el gran sacrificado de esto? El concesionario. Y el concesionario, muchos de nosotros, tengo que reconocerlo, recurrió ¿a qué? A sacar ilegalmente la madera. Porque tenía obligaciones con su personal, con su familia y con algunas entidades financieras. Entonces, esto hay también a cierto ángulo digamos, de que el Estado no
se percató de esta realidad. Por otro lado, usted mencionó también de que la agricultura migratoria es el gran flagelo también de la tala ilegal. En nuestro caso, desgraciadamente, el Alto Guayaga es la zona ideal de la siembra de la coca. Y bueno, y tiene una alianza particular con protectores que todo el mundo conoce. Entonces, como la erradicación se viene dando fuertemente en nuestra zona, los cocaleros lo que han hecho es trasladarse a zonas más alejadas. Y esas zonas más alejadas constituyen precisamente las concesiones. Entonces, ahí tenemos que hacer algo que dijo el ingeniero Ríos Trigoso cuando nos visitó hace casi un mes atrás, un poquito más, el ingeniero Ríos Trigoso, el representante de Osinfor, y dijo que lo que tenía que hacerse en el futuro era tener presencia. Y nosotros creemos que eso es lo que se necesita. Presencia, constante presencia, no presencia de voy a una vez cada mes o cada 45 días. No, señor, presencia. Creemos que los términos de referencia con lo que se han hecho los procesos de concesiones no han sido probados, tan es así que no están dando resultados, deben ser revisados, deben ser producto de un análisis de revisión. La ley debe nacer del producto de los análisis de lo que pasa en el monte. Que yo sepa, solamente Einstein hizo primero la teoría y después la práctica. Y aquí algo así ha pasado. Entonces, las prácticas deben nacer del análisis. Tenemos nosotros la Universidad Agraria de la Selva, profesores que están dispuestos a apoyar, alumnos que están dispuestos a apoyar. Analicemos los procesos para ver qué cambios son los necesarios. La tala ilegal y el comercio se origina también muchas veces en los concesionarios que venden guías. ¿Cómo puede vender una guía si la presencia constante de un grupo de gente, no de una entidad ni dos? Porque si no, ahí se malogra la cosa. Tiene que ser un conjunto como es, por ejemplo, el Comité de Gestión de Bosque, que la ley lo contemplaba, fue implementado por nosotros, fuimos el primer sitio donde se reconoció un Comité de Gestión de Bosque, pero el Estado precisamente lo cercenó al no darle un centavo. Y nosotros como asociación lo mantuvimos casi 2 años y medio. Después ya no pudimos hacerlo. Ese Comité de Gestión de Bosque debía ser ampliado con gente de Osinfor, con gente de la universidad incluso, pero rentado. Y para eso creemos que nosotros, hay dentro del proceso ahora de, por ejemplo, de hacer de los POAs, de los censos inmensamente caros que nos resulta a nosotros, ahorrar parte de eso para que eso sea dirigido a que esta gente esté permanentemente en el monte. Esa creo que para nosotros sería la única solución del problema de la tala ilegal dentro de las concesiones. Fuera de las concesiones hay una constante tala ilegal que se traduce en un mercado propio que es conocido por la cachina en Tingo María. En Tingo María existen 3 reaserraderos oficiales y 9 extraoficiales. Entonces la producción es alta y la depredación de los recursos, no solamente de parcelas, sino también de concesiones que son atacadas precisamente por el lado opuesto donde el concesionario está trabajando. Y esto es una crítica que también he hecho sobre esta cuestión de la parcelación del bosque en 20 espacios diferentes, donde nosotros prácticamente cada año trabajamos sobre un 4% y descuidamos el 96% del área. Bueno, entonces, todas estas cosas, repito, tienen que ser analizadas para lograr una mejora. Sin un análisis no puede haber un buen resultado. Nosotros hicimos un análisis FODA que después que los resultados nunca los quiso suscribir en RENA. Una de las cosas que quiero señalar es que a nosotros los concesionarios nos salió que toda la madera de nuestro sitio tenía un precio promedio de 12 soles 49 por hectárea, perdón, 12.49 por metro cúbico. Disculpen, por metro cúbico. Pero la máxima categoría que nosotros es la categoría C, que actualmente en un permiso vale 4 soles. La categoría D vale 2 y el otro 1.
Entonces, resulta que los que no apostaron por las concesiones, que los que no apostaron por la formalidad que apostamos nosotros, son los beneficiados porque tienen un pago muchísimo más barato que el nuestro. Y sin embargo, aún en ese sector se produce evasión de impuestos. La SUNAT va a actuar, ojalá que sea así, porque es fácil, ¿no? Si ustedes revisan los POAS, que yo ahora soy enemigo de hacer POAS, pero hace un tiempo creía que era la gran solución del asunto, ahí en los POAS hacemos un flujo de caja. El flujo de caja significa poner todo lo que posiblemente se va a ingresar y todo lo que posiblemente vamos a gastar. Y ahí figuran los precios de venta de la madera. Y yo quisiera ver que alguien compare esos precios de venta de la madera en los POAS con algunas facturas que andan por ahí, señores de la SUNAT. Entonces, ahí hay una subvaluación y hay una competencia desleal, porque cuando nosotros acudimos al mercado de Lima y le decimos este es nuestro precio, pero hay que agregarle su 19%, y en muchos casos ese 19% bordea los 50 centavos por pie, me dice está loco, yo consigo más barato. Y es cierto, lo consigue. Entonces, todas estas situaciones que en nuestra zona pasan, yo no pienso que sean igual en las zonas, ni siquiera de Huánuco en cuanto a Puerto Inca, porque Puerto Inca tiene otro tipo de especies de madera, como son el chihuahuaco, madera de exportación, que nosotros no tenemos. Tienen otro tipo de terreno, donde la extracción a cierto punto es más fácil que nosotros, porque incluso pueden hacerlo por río, en boyas. Y por consiguiente, bueno, habría que aplicar recetas de acuerdo a las zonas. Si bien la ley puede ser general, debe ser contemplada en el reglamento las diferentes características de la zona. Yo les pido por favor que tomen en cuenta a la hora de la elaboración de la nueva ley estos pequeños alcances que le acabo de dar, dada la limitación del tiempo, y acá mi guardián está haciéndome sombra. Muchas gracias por haber escuchado. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Bien, invitamos al ingeniero Wilfredo Ramírez, docente de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente. Muy agradecido. Yo quiero ser un poco crítico de repente a las exposiciones. Ya hicieron el resumen de todo lo que se ha venido dando los panelistas. Por el contrario, nosotros como universidad estamos pues en la formación de los jóvenes profesionales que en algún momento en el transcurso de la carrera van a hacerse cargo de repente de estos puestos, ¿no es así? Como toda universidad. Y nuestra finalidad es formar jóvenes de ética, de moral, muy bien constituidos para hacer cargo justamente y hacer, digamos, valer estas legislaciones que se viene cambiando casi temporalmente. Entonces, nosotros pensamos de que no necesitamos más leyes de las que tenemos ya. Las leyes, yo creo que el doctor Raúl de los Ríos nos ha mostrado toda la legislación nacionales y de todos los convenios internacionales que existen para hacer cumplir los derechos, las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros como personas y como profesionales dentro del ámbito. Nuestra preocupación es la formación de estos jóvenes que vuelvo a repetir, que van a acto forestal, tanto digamos como industriales y también como funcionarios de repente del Estado, como que actualmente un poco más del 30%, digamos, de los puestos de control vienen siendo ocupados por gente de la Universidad del Centro, ¿no? Eso es una estadística a grosso modo. Entonces, ahí viene nuestra preocupación. Entonces, nosotros queremos saber, y vamos a ser un poco críticos, como vuelvo a repetir, ¿qué está sucediendo con cada uno de estos actores que ahora estamos conversando? ¿No es así? Nuestros jóvenes que están en los puestos de controles en las diferentes localidades, siempre nosotros de una u otra forma estamos comentando en algunos congresos, en algunas reuniones. El problema
y viene paralelo a esto la tala ilegal también por la inseguridad de ellos, de la protección del Estado hacia la persona. Muchos de ellos conocen mucha ilegalidad, pero no hacen denuncias porque, si bien es cierto, si se hace la denuncia, el proceso que se lleva es a la persona, no digamos al cargo. Entonces falta una protección, digamos, ahí al personal, dicho de paso para los de control, ¿no es así? Y ellos conocen, ni estabilidad por último tienen. Personalmente, yo he digamos, compartido esta vivencia porque he trabajado algún tiempo en lo que era el sector forestal. Entonces, las denuncias se vienen a la persona y si uno deja la institución, sigue el proceso a la persona. Entonces, hace esto de que muchas personas se vean incapaces de poder denunciar esto por miedo, digamos, a seguir este proceso, a costo propio, lógicamente. Si bien es cierto, nuestra legislación actual está cambiando y ahora una en consulta, donde se está uniendo de repente las tres instituciones prioritarias, como es la Policía Nacional y la SUNAT, que en nuestra nueva ley lo estamos contemplando. En la 109 también es parte de ello. En la 27308 creo no está implicada, más que reconoce a la policía en este caso, en su artículo 37 o 34, como una entidad de apoyo para custodiar al personal. ¿No es así? Entonces, nosotros quisiéramos, digamos, ser un poco donde se consense, digamos, estas tres instituciones más importantes, donde se pueda, digamos, captar e identificar a las personas. No hay ciego más que el que no quiera ver. Se sabe perfectamente cómo suceden los tráficos de madera. Se sabe, se conoce. Ustedes vayan a cualquier persona de las comunidades, de los lugares, saben nombres, los caminos, los trayectos, las formas, modalidades. ¿Por qué no simplemente aplicamos nuestra legislación para hacer cumplir? Eso es lo único que esperamos. Yo quisiera preguntar en este caso a la Fiscalía, ¿cuántos señores han sido, digamos, sancionados por el tráfico ilegal de madera o sancionados, digamos, por este delito, que ahora es delito? Conocemos incluso, señores padres de la patria, que han estado metidos en esto. Conocemos. Y sin embargo, no hay ningún sancionado. Por eso digo, no necesitamos más leyes, simplemente hacerlos cumplir. Y a esto, digamos, la policía de igual forma, ¿no es así? Tenemos tantas autoridades, y bien es cierto, de repente no podemos juzgar por uno o dos mal elementos a toda una institución, pero de igual forma tenemos también malos elementos, y generalmente se pelean por los puestos de control. Conocemos todos eso, sabemos. La Oroya, Pedregal, etcétera, y todas las que existan. Hay mucha gente que está metida en esto, que apuesta, pero también vemos en los partes de control forestal madereros esperando a 2 o 3 cuadras, pasando para altas horas de la noche, corrompiendo a funcionarios. ¿No es así? Los controles más alejados, señores, donde está un profesional solo en una garita de control, donde simplemente con amenaza de un revólver o una pistola pasas o simplemente ahí quedó tu vida. Jóvenes, nosotros hemos tenido experiencia de muchos profesionales que no son denunciados, ya les digo por qué, por esa inseguridad que existe. Entonces, una con otra viene, digamos, sucedida. Nosotros pedimos, como universidad, como ente vigilante, como una entidad de repente preocupados por el quehacer forestal también, en que se consense entre las instituciones y se vean estrategias para poder controlar efectivamente y simplemente hacer cumplir nuestras funciones que nos corresponden. Bien, eso es mi comentario como panelista en esta oportunidad sobre tala ilegal y agradezco a la congresista por habernos invitado a participar en esta reunión. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. También hablamos de la certificación forestal, hablamos también
de las poblaciones indígenas, y justamente se encuentra con nosotros un representante, ¿no? El señor Vladimiro Tapayuri Murellari de AIDESET, ¿no? Y lo invitamos para que haga la intervención de sus 10 minutos. Justamente no debemos olvidar que alrededor de 12 millones de hectáreas de bosques están en manos de poblaciones indígenas, y justamente ellos obtuvieron la primera certificación de las 35.000 hectáreas de bosque certificado con fines maderables. Entonces, por favor, señor representante de AIDESET, tiene usted la palabra, máximo 10 minutos, por favor. Gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias, doctora congresista de la República, Marta. Es un honor estar aquí en este despacho constitucional del país, y es un honor respetar a nuestro apo Alberto Pizango, cuyo fin ha sido invitado, y ahora represento a la institución de AIDESET, como también reitero el saludo de nuestra hermana Daisy Zapata, y como también a todos los apos amazónicos que aún estamos a la espera de una nueva ley forestal. Ha sido importantísimo las expresiones de todos los expositores que han vertido en esta tarde. Creemos que la institucionalidad que busca los pueblos amazónicos es recuperar el territorio, recuperar las tierras deforestadas, recuperar la degradación, y han demostrado totalmente cómo se viene talando los árboles ilegalmente y cuál es el compromiso que indudablemente tenemos que asumir como peruanos. Y aquí quisiera sugerir a la congresista, podría ser un punto importante de partida, de empezar a financiar tesis forestales dentro de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen un conocimiento muchísimo amplio, pero indudablemente a veces los profesionales estando acá cerrados, sentados en las cuatro paredes, no sabemos cuál es la complejidad o la diversidad que tienen nuestros bosques amazónicos. Si existe un espacio para financiar, qué sé yo, pasantías o tesis en los pueblos amazónicos, indudablemente vamos a tener profesionales que van a recuperar los valores elementales que deben compartir los éticos profesionales y que deben compartir para manejar la institución del país. No quisiera ahondar más allá en el tema, pero yo quisiera quizás terminar con unas preguntas a los sectores que indudablemente al escuchar las grandes exposiciones me ha permitido ahora hacer unos interrogantes a los sectores. Preguntaría al representante de la Fiscalía, ¿cuántos casos ya se aplicó el Código Penal por los delitos forestales para la Policía Nacional